La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y del mundo. Nuevamente este domingo, que es 21 de mayo, hermanos, vamos a seguir compartiendo el tema la raíz y la rama silvestre. Agradeciendo a nuestro hermano Helio que me antecede el pase para proseguir el tema. Bien, vamos a hacer un preámbulo pequeño para configurar el tema, que trata de la profecía de la venida del Espíritu Santo en estos días hacia el pueblo gentil. Es decir, que mediante el Espíritu Santo iba a venir la adopción como israelitas al pueblo de los gentiles, en este caso en el occidente. Como habíamos escuchado en los audios anteriores, la profecía de Ezequiel dice en Ezequiel 36:8: mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Quiere decir esta profecía, amados, que sobre estos montes de Israel iba a venir el Espíritu Santo para que el hombre se encamine en las leyes de Dios. Y luego nos dice también en Lucas 24:49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo les había prometido a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Precisamente nuestro Señor Jesucristo tenía que morir y luego, como un grano que cae a tierra y haya muchos frutos. En este caso, en el libro de San Juan, del 7:37 al 39, dice: porque el Espíritu Santo no venía, porque todavía nuestro Señor Jesucristo no estaba glorificado. Es decir, resucitó, se fue al cielo, y al ser glorificado, ya, entonces viene el Espíritu Santo, conforme el Padre le habría prometido a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo con esa confianza le dice a sus discípulos. ¿Para qué? Para que no sean solamente descendientes conforme a la carne, o sea, es decir, judíos según la carne, sino incluso los gentiles que fuesen predicados por los apóstoles, sean griegos, sean fenicios, sean egipcios, árabes, todos ellos tenían acceso a ser hijos de Dios mediante adopción del Espíritu Santo, que hacía que ellos fuesen hijos de Dios, es decir, conformarse en la iglesia, que sean los nuevos israelitas. Pero eso era una figura, amados hermanos, para estos tiempos, para que el hombre se convierta en un campo labrado. Es decir, el hombre en este mundo era como un desierto, pero iba a ser, cuando llegue el Espíritu Santo, iba a ser como las plantas y formar un monte. Por eso dice la profecía que hasta vosotros se ha derramado el Espíritu Santo de lo alto, como dice Isaías 32:15. Ahora, cuando habla que transgredieron nuestros hermanos en el oriente, los judíos según la carne, esa transgresión no fue vana, sino es para darnos oportunidad a los gentiles. Por eso que cuando rechazaron a nuestro Señor Jesucristo,
Los discípulos no tenían acepción de personas. El apóstol Pablo iba y recorría Grecia, Roma y otras naciones, como lo hacían los demás discípulos, para dar oportunidad a los gentiles para que sean incorporados por adopción del Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 11, versículo 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Es decir, ellos estaban seguros que eran pueblo de Dios, pero Dios le iba a provocar a celos con pueblo que no era su pueblo. Entonces dice que la salvación no se detendrá, la salud no se detendrá, y pondrá salud en Sion y su gloria en Israel. Quiere decir que se aperturaría una nueva oportunidad. Entonces dice en este siguiente audio: porque a vosotros hablo, oh gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Escuchemos este siguiente audio para analizarlo, amados hermanos. A ver, por ejemplo, como dice, ahora su pueblo dice claramente, aborrecen, como dice, ¿quién conocerá el hombre de verdad? Entonces, aborrecen, odian al pueblo de Israel. Entonces, por eso ni siquiera es oprobio, o puede que sí tienen que odiar, tienen que aborrecer, hasta tienen que precisamente se ha cumplido, son 10 años que han odiado y aborrecido cuando mandaron a la cárcel. Eso se llama oprobio. Entonces, golpeado por la violencia del pueblo, son 10 años que han pasado, igualitos como ustedes. Y gracias soy, porque soy partícipe del negocio de los justos, de los partícipes. Entonces, por eso dice, claramente dice, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el mercado de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el hinchamiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, porque a vosotros hablo, gentiles, de los gentiles, por cuanto, pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne y hiciese salvos algunos de ellos, porque si él el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos si no vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y así, y si la raíz es santa, también no son las ramas. Y si alguno de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo atribuye, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no dejaste contra el grano, y si dejaste, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bien, entonces el maestro nos habla en este audio ya
que gracias doy a Dios que soy partícipe de este negocio de los justos, de los pacíficos, dice. Y por ello también tenía que ser el oprobio sobre Israel. Así como Israel fue oprobio de las gentes, es decir, el pueblo israelita antiguo, en estos tiempos iba a haber otro oprobio, pero por Israel el profeta guardado. Porque iban a hacer escarnio, burla, entonces tenía que sufrir ese oprobio. Pero ¿para qué? Para ser partícipe del negocio de los justos. Entonces nos declara en Romanos 11, 12, 13, 14, 15 al 18 la profecía. Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, oh gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera puede provocar en celos a los que son de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la inclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no de vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino a ti. En esta lectura, amados hermanos, nos está hablando en Romanos 11:12 que a causa de los judíos, de la rebeldía, vino Dios a ponerle a celos con los gentiles, es decir, le dio una oportunidad para que sean salvos, y también a algunos de los que son judíos, en este caso los que creyeron en nuestro Señor Jesús. Pero esta exclusión de los judíos carnales fue para que se le dé oportunidad a reconciliar al mundo con Dios. Ahora, si antiguamente este olivo, que es el pueblo de Dios, fue santo, si la raíz fue santa, también la masa restante es santa. Es decir, si antiguamente los profetas, los patriarcas, fueron hombres de agrado a Dios, fueron hombres santos, así como los apóstoles también, entonces, si algunas ramas fueron desgajadas, dice, y tú, olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, es decir, de la oportunidad de ser pueblo de Dios. Y aconseja, no te jactes contra las ramas originales. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, gracias a los judíos tenemos nosotros la oportunidad. Por eso no debemos henchirnos. Henchirnos quiere decir ser orgullosos. No debemos jactarnos. Entonces vamos a escuchar este audio donde el maestro nos explica que es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles. Es decir, menoscabo de ellos, dice, el menoscabo de los judíos es la riqueza de los gentiles. Escuchemos el siguiente audio. Ahora sí, quiere decir, por ejemplo, ¿por qué en alguna manera provocaste a hacer los porque a nosotros habla el sin la falta de ellos, digo pues,
de esa y uno saludos a los siempre vino con la desobediencia y incredulidad de los judíos vino a los gentiles, el enviado, para que fuesen provocados a celos. Y por eso dice, y si la falta de ellos, que decir que la falta de los judíos, es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el sentimiento de ellos? ¿Cuánto más el sentimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles. Entonces lo que dice gentiles y el menoscabo de ellos, la riqueza. Entonces, y el menoscabo de ellos, la riqueza, ellos se refiere a los gentiles, no a los judíos. Entonces, menoscabo a los judíos, de ellos, la riqueza, dice. Entonces, de los gentiles, ¿cuánto más el hinchamiento de ellos? Entonces, ¿cuánto más el hinchamiento de los gentiles? Eso quiere decir que hinchamiento, el hinchamiento quiere decir que orgullo o, en fin, digamos, conforme la gloria al mundo, que sería el hinchamiento. Entonces, ¿cuánto más hinchamiento de los gentiles? Entonces, porque a vosotros hablo, gentiles, es como decir, yo hablo a ustedes peruanos. Bien, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y ministerio porque él ha sido apóstol de los gentiles, quiere decir que él predicaba, anunciaba el evangelio a los gentiles. Bien, habiendo escuchado, dice, quiere decir que por la desobediencia y la incredulidad de los judíos vino a los gentiles el enviado. El enviado vino para que ellos fuesen provocados a celos. Entonces, a eso se refiere. Cuando dice que el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, entonces, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Dice, ¿no? Es decir, ¿cuánto más el henchimiento de los gentiles? Esto quiere decir que no debe haber orgullo. Henchimiento es orgullo. En fin, no debe haber como la gloria del mundo ese henchimiento en los gentiles. Por eso dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Es como decir, a ustedes peruanos les hablo. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honra. Eso es lo que explica el maestro como representante en figura de Pablo. Viene a predicar a pueblo que no era su pueblo, ¿no? A un pueblo que no éramos pueblo. Viene un judío que Dios levantó desde un principio para traerlo en los últimos tiempos. Pero eso es un misterio, es una profecía que ya le hemos dado en otra oportunidad, que es el retorno del Hijo del Hombre. Bien, entonces vamos a escuchar el siguiente audio, 2:46. Si el primer fruto es santo, también el segundo es santo. Digo pues, ¿han protestado para que caíste? En ninguna manera, no. En otra parte dice, el evangelio es enviado a los gentiles. Entonces, eso dice, que si el primer fruto, eso se refiere el primer fruto a los antiguos. Pero
Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. El primer fruto es santo, también el segundo es santo todo. Bueno, y si la raíz es santo, también lo son las ramas. Entonces, la raíz se refiere, a la verdad vamos a decir, los antiguos han sido santos. Ahora, en otras partes dice, los primeros se refiere tronco. No, nosotros también hablamos conforme el tronco es la raíz, ¿no decimos? Entonces, así como el padre mago, así mismo también los hijos, quiere decir eso. Entonces, aquí igualito, ahora aquí donde dice, que si alguno de las ramas fueron quebradas, y tú, yendo a Teguche, has sido, porque si él es el momento de él es la reconciliación del mundo divino. Y si el primer fruto es santo, también lo es todo. Si el primer fruto, por ejemplo, es santo, también es santo todo. Y si la raíz, ahora la raíz, entonces el primer fruto se refiere a los antiguos. Entonces, ahora la raíz es ya, digamos, postrero. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces la raíz se refiere, y las ramas se refiere ya a nuestra, digamos, a la congregación. La raíz es el postrero y las ramas son el pueblo de la herida, claro. También tienen que ser santos, efectivamente, ya son santos. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios. Bien, habiendo escuchado, hermanos, nos dice: han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Dice, el Evangelio es enviado a los gentiles. Y el primer fruto se refiere, dice el maestro, hace la aclaración a los antiguos, es decir, a los profetas, a los apóstoles, a todos los que hicieron la obra de nuestro Dios. Entonces, si ellos fueron santos, también nosotros tenemos que ser santos. Pero ¿cómo vamos a ser santos? Por la inspiración. Entonces, ¿por qué? Porque somos de una misma raíz, que es la que sustenta el olivo, a las ramas naturales como a las ramas silvestres. Entonces, ahora dice, si el primer fruto es santo, si la raíz del olivo es santo, y los antiguos fueron los primeros frutos santos, también lo son las ramas postreras, es decir, los gentiles. También tienen que ser santos, efectivamente, ya son santos, dice. ¿Por qué somos santos? Porque tienen el Espíritu de Dios. Entonces, cuando habla de las raíces en postrero, sabemos que el primero también es el postrero, y eso también es una profecía. Entonces, ahora el pueblo israelita actual vienen a ser los postreros gracias a que vino el Hijo del Hombre a la tierra de los gentiles. Vamos a escuchar este siguiente audio donde dice: si las ramas fueron quebradas, tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz. Entonces esa santidad no está bueno, porque está conforme a la carne, santidad no hay. Eso también, pues estamos pecando. Porque
si se andaríamos espiritualmente, entonces la santidad está aquí. Santidad que es honradez, pero no hay honradez. Hablando, pecamos, renegamos. Por eso los que reniegan no faltarán, renegores no faltarán a la tierra prometida. Entonces, hablamos, y cuando renegamos, uy, ¿qué cosa no hablamos? Eso habla claramente en la escritura. Por ejemplo, la lengua se goza de grandes cosas. Es decir, que cuando tiene cólera, aún hasta ya cuando hay discusiones entre hombres, uy, hasta en el hogar nomás, ¿cómo sale? Las palabras, eso mismo dice aquí. Entonces dice, que si alguna de las ramas fueren quebradas, y tú siendo acebuche, en todo y la raíz de santa también lo son las ramas, y ahí lo entendimos, la raíz al portero, y las ramas del pueblo de israelita, como al hijo de Israel. Entonces también serán santos. Luego dice que si alguno de las ramas, que si algunas de las ramas fueron quebradas, quiere decir que algunas de las ramas fueron quebradas, que destruidas, y tú siendo acebuche, has sido inquirido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la grosura y de la oliva, ¿no ves? Entonces la raíz, entonces son participantes de la raíz, las ramas, precisamente son partícipes. ¿Y quién es el que hace conocer la verdad? El que habla. Entonces son partícipes también ustedes de la verdad que uno habla y de las cosas bienes que uno habla. De cosas. Bien. El maestro explica en esta parte del audio, ya, que dice, olivo silvestre significa acebuche. ¿Qué es acebuche? Algo que no es original, entonces es silvestre. En este caso, nosotros somos silvestres y somos injertados. Entonces, si algunas ramas fueron quebradas, dice, ya, entonces nosotros, dice, que si alguna de las ramas fueron quebradas, quiere decir, si alguna de las ramas fueron destruidas, y tú siendo acebuche, eso dice a los gentiles, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido participantes de la raíz, de la grosura de la oliva. Es decir, estamos siendo participantes de ser pueblo de Dios gracias a la adopción del Espíritu Santo. Entonces dice, entonces son participantes de la raíz, las ramas, precisamente somos participantes. Ahora, él dice, ¿y quién hace conocer la verdad? ¿Quién nos hace participantes? Eso se sobreentiende. ¿Quién nos ha hecho participantes? Escuchamos nuevamente el audio 247. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes contra las ramas. Y si tú te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, no se jacten las ramas, porque si se jactan, entonces dice, no sustentan a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, la raíz sustenta a las ramas. Entonces hay que entender las ramas miradas, fueron quebradas, entonces a las ramas miradas fueron destruidas.
incredulidad, bien por su incredulidad, fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbecerás antes de entonces a los gentiles así las ramas, por ejemplo, primer fruto. Entonces no hay que sobedecerse ni vamos, porque bien, dice, bien, por su incredulidad fueron quebradas. Quiere decir que los judíos, por su incredulidad y por rebeldía, fueron quebradas, destruidas. Eso habla Dios en la boca de Dios, muy bien. Dios lo dice, mas tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas antes de entonces, mas tú estás en pie. Ahora los israelitas actuaron que los gentiles están en pie. Está en pie, porque ya está en el camino de la vida. Entonces, no te ensoberbezcas. Eso habla allí bien claro. No te ensoberbezcas. No se casen. A lo contrario, deje a Dios. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, eso es, a los judíos no perdonó, los cuales son las ramas, así tampoco no perdoné. Entonces, dice el 19, Romanos 11, 19. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Pues la rama dirá, fueron quebradas, quiere decir las ramas fueron destruidas. ¿Para qué Dios hizo esto? Para injertarnos a nosotros. ¿Por qué fueron destruidas? Por su incredulidad. Mas tú por la fe estás en pie y no te ensoberbezcas, nos dice a los gentiles, no nos pongamos orgullosos, antes temamos. Entonces dice a los gentiles extranjeros, ¿ya?, que no hay que ser rebeldes, ni seamos incrédulos, para no ser quebrados, como lo hicieron los judíos. Entonces, esto nos dice, mas tú por fe estás en pie, no te enorgullezcas antes que. Entonces, ahora dice, mas tú estás en pie. Ahora los israelitas están en pie, están por el camino de la vida. Y entonces, eso habla bien claro. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a los judíos no perdonó, las cuales son las ramas, a ti tampoco te perdonará, es decir, a las ramas silvestres. Bien, amados hermanos, este es un tema muy interesante a pedido de nuestros hermanos de las iglesias que nos han pedido una explicación un poco más amplia, y en esto estamos repitiendo la primera parte, tratando de aclarar. Bien, queridos hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Será hasta otra oportunidad, agradeciendo a todos nuestros hermanos que nos escuchan domingo a domingo y siguiendo el programa Trabajemos con Amor. Amén, hermanos.